Muy buenas tardes. Hora difícil, pero vamos a tratar de sobrellevarla y vamos a tratar de tener este tiempo especial delante de la presencia del Señor. Lamentablemente estas luces no me dejan verlos, o no me dejan verlos completamente, pero yo sé que están ahí y espero que conscientemente sigan ahí. Yo le doy gracias al Señor por este tiempo que estamos teniendo juntos. Realmente hay algo paradójico que no puedo dejar de señalar. Si ustedes notan aquí en la publicidad, Verdades Sagradas, aquí en el anuncio, dice conferencia de teología. Y siempre cuando usamos la palabra teología suena a frío, ¿no? Suena a intelectual, suena a académico. Sin embargo, el tiempo que hemos pasado ha sido un tiempo de adoración, un tiempo de emoción, un tiempo de encontrarnos con el Señor, un tiempo de celebrar la grandeza de nuestro Dios. Hemos cantado canciones contemporáneas, hemos cantado coritos antiguos, hemos pasado por los himnos y nos seguimos gozando con el Señor. La idea y el deseo de nuestro corazón es ministrar al Señor. Si hay algo que nosotros hemos olvidado como iglesia, es volver a recordar a la iglesia de Antioquía, que cuando enviaron a Saulo y a Bernabé, a Pablo y a Bernabé para la obra de las misiones, dice que estas autoridades estaban ministrando al Señor. Hoy día nos ministramos demasiado a nosotros mismos. Hoy día hablamos demasiado de nosotros mismos. Hoy día demasiado usamos a Dios para nuestras propias iniciativas y nuestros planes personales. Sin embargo, tenemos que encontrar una iglesia y un pueblo de Dios que le ministre al Señor, que se goce con Él, que celebre al Señor, que nosotros podamos decir nuevamente aleluya. Porque ustedes saben qué significa aleluya. Aleluya significa que el Señor brille. No que brillemos nosotros, sino que el Señor brille en medio nuestro, que su presencia sea manifiesta, que nos gocemos con Él. Y nos hemos gozado ya con el pastor Otto, con el pastor Moisés. Y ustedes no sé si saben, pero al pastor Otto le dicen el pastor batería. Le dicen el pastor batería porque mientras él no está en el púlpito, él está en modo de carga. Tiqui, tiqui, así con la lucecita. Tú puedes estar conversando con él y en eso sientes que él como que cabecea, porque él está en posición de carga, pero lo subes y ustedes ya vieron lo que pasa, ¿verdad? Yo estaba atemorizado aquí sentado al lado de él porque yo le pasaba el micrófono y era como que se enciende, ¿no? Se enciende y explota, ¿no es cierto? Y por eso él requiere volver a bajar y se queda nuevamente en modo de carga. Hasta que vuelve a subir al púlpito, porque la energía que él derrama es realmente impresionante. Y Moisés también, que de una manera especial también nos llevó a la cercanía con el Señor. Y él habló de los pastores compactos, ¿no? Como algo que yo comparto con él, es que somos pastores compactos. A veces uno va a determinados lugares y yo me encuentro con personas y me dice, Pastor Pepe, yo pensé que usted era más alto. Y yo le digo, bueno, es que yo soy grande de huesos chicos. Esa es la gran diferencia. Pero justamente en medio también de nuestras diferencias es donde nosotros nos gozamos al ver la multiforme gracia de Dios, que el Señor nos permite hablar de Él. Y déjenme decirles que hablar de la santidad de Dios es un tema que realmente me conmueve y que realmente me hace reconocer lo imposible desde una perspectiva humana de poder presentar lo que significa la santidad de Dios, especialmente en un solo tema. Y recuerdo que cuando Cristian nos hace la invitación, una de las cosas que siempre hacen los encargados de las conferencias es que en algún momento mencionan el código de vestimenta. En algún momento dicen cómo es que nosotros debemos, lo dicen muy sutilmente, o sea, no es una orden, pero como que por si acaso les cuento que, ¿no? Y él usó una palabra que se usaba en los tiempos de Jurassic Park. Cuando él lo menciona, ¿no? Él dice que nosotros se recomienda
que los predicadores usen terno. Por supuesto, ni Otto ni Moisés tenían la menor idea de lo que significaba. Y yo tuve que recordar a mi infancia, cuando mi papá se ponía terno. Y terno, para los que... ¿Cuántos saben qué es un terno? No veo nada. Allá, todos los de cabello blanco saben. No, los de cabello blanco saben qué es un terno. Un terno es el traje de 2 piezas del mismo color. O sea que se usa el traje completo. Yo, obediente, vine así, pero mis hermanos no. Ellos vinieron con el estilo trip, por decirlo de alguna manera. ¿Ah? Somos pobres. Ah, ya. No le digo se enciende rápido, él se enciende. Ahorita vuelve a modo de carga de nuevo, vuelve a modo de carga. Lo cierto es que así como esta palabra antigua, terno, la palabra santidad, la santidad de Dios, es un término que de alguna manera se ha evaporado en el aire y ha perdido completamente su enorme significado a la luz del conocimiento de Dios. ¿Qué entendemos por la santidad de Dios? Esa es una pregunta que debemos respondernos en esta tarde, de tal manera que nosotros podamos refrescar nuestra memoria y podamos recordar y volver a asimilar en nuestro corazón lo que este término significa. Una persona que ha hablado de la santidad de Dios es R.C. Sproul. Y él lo ha hecho de muchas maneras, y hay un libro clásico que yo recomiendo que se llama La Santidad de Dios, en donde él de una manera muy personal, pero también de una manera muy profunda, nos acerca a este tema. Y él, en una de las páginas del libro, déjenme leerles lo que él menciona. Él dice: la manera en que entendemos la persona y el carácter de Dios el Padre afecta cada aspecto de nuestras vidas. Afecta mucho más de lo que normalmente llamamos los aspectos religiosos de nuestras vidas. Si Dios es el creador de todo el universo, entonces deducirse que Él es el Señor de todo el universo es sumamente importante. Ninguna parte del mundo está fuera de su señorío. Esto significa que ninguna parte de mi vida debe estar fuera de su señorío. Su carácter santo tiene algo que decir sobre la economía, la política, el atletismo, el romance y sobre todo aquello en lo que estemos involucrados. Dios es ineludible. No hay lugar donde podamos escondernos de Él. No solo penetra en todos los aspectos de nuestras vidas, sino que lo hace en su majestuosa santidad. Por lo tanto, debemos procurar entender qué es la santidad. No nos atrevamos a intentar evitarla. Sin santidad no puede haber adoración, ni crecimiento espiritual, ni obediencia verdadera. La santidad define nuestra meta como cristianos. No solo eso, sino que Dios ha declarado: sean santos porque yo soy santo. Para alcanzar esta meta debemos entender qué es la santidad. De tal manera que no estamos hablando de un tema que nos ocupa solamente intelectualmente. No solamente es un tema que nos ocupa debido a que formamos parte de una congregación. No solamente ocupa nuestra vida moral, sino que ocupa todas las esferas de nuestro ser. Los temas que estamos tratando hoy con respecto al carácter de Dios, nos hemos dado cuenta que ocupan todas las áreas de nuestra vida. Así que yo quiero invitarles a que nosotros podamos aprender en la Escritura qué significa la santidad de Dios. Por eso yo quiero invitarles a abrir nuestras Biblias en un solo salmo. Así que yo quisiera invitarles a que puedan abrir o encender sus Biblias, porque algunos las encienden. Quiero invitarles a que puedan abrir sus Biblias en el Salmo número 99. El Salmo número 99. El Salmo 99.
y a través del Salmo 99 podamos descubrir tres grandes enseñanzas sobre la santidad de Dios que nos presenta el salmista inspirado por el Señor. Pero antes vamos a orar. Señor, en esta tarde venimos delante de ti, deseosos de conocerte más profundamente. Hemos venido a este lugar, Señor, para ministrarte, pero no solamente para que este predicador inútil ministre y hable de ti, sino para que todos juntos, desde nuestro corazón, te sirvamos a ti al conocerte a ti en la hermosura de tu santidad. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra presencia delante de tu presencia. Ayúdanos, Señor, a tener una visión celestial de quién tú eres. Ayúdanos, Señor, a reconocer que tu santidad inunda todas las áreas de nuestro ser e se involucra en todas nuestras decisiones. Señor, reconozco mi incapacidad. Reconozco, Señor, mi propia liviandad delante de ti. Reconozco que te necesito. Y te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, mi Salvador, que tú nos concedas el privilegio de ser guiados por tu Santo Espíritu, de tal manera que en las profundidades de nuestro corazón nosotros elevemos adoración a ti. Gracias, Señor, por tu palabra que nos revela tu carácter, y gracias, Señor, porque en esta oportunidad podemos escuchar tu voz. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver entonces a través de este salmo tres características que involucran el carácter santo, el carácter santo de Dios. En primer lugar, vamos a determinar qué es la santidad de Dios. La santidad de Dios es un atributo determinante que revela la pureza moral de Dios, pero también se refiere a su carácter de otredad. Vamos a descubrir este término teológico en un momento, porque tiene que ver que Dios no solamente es completamente puro desde el punto de vista moral, sino que también Dios es radicalmente distinto, está aparte de todo lo creado y todo lo que existe a nuestro alrededor. El pastor Otto mencionó las palabras de Isaías en Isaías 55, en donde los pensamientos de Dios son diferentes a los nuestros y sus caminos también son diferentes a los nuestros. De tal manera que ese carácter único de Dios se representa con una sola palabra, que es la palabra santo. Dios es santo. Así que vamos a ver los primeros versículos del Salmo 99 y vamos a descubrir la primera característica importante de este Dios santo. Vamos a leer los primeros 3 versículos. Dice así: el Señor reina, estremézcanse los pueblos. Él está sentado como rey sobre los querubines, tiemble la tierra. El Señor es grande en Sión y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible. Él es santo. De tal manera que lo que nos encontramos aquí es la primera apreciación del salmista con respecto a la santidad de Dios. Esta primera característica que nos lleva a reconocer quién es nuestro Dios. Y lo primero que dice el pasaje es que el Señor reina. El Señor reina. Ya nosotros estudiamos el carácter soberano de Dios y ya vimos y ya descubrimos, y como lo mencioné y lo mencionó también el pastor Otto, la soberanía de Dios es la marca sustancial de su santidad. Es el Dios que gobierna por sobre todas las cosas de acuerdo a sus prerrogativas,
y no hay interferencia ni nada ni de nadie sobre las órdenes que el Señor emite para el universo. De tal manera que el Señor reina. Y esta característica del reinado de Dios es una característica fundamental de su santidad, porque nosotros tenemos que aprender un concepto teológico fundamental con respecto a Dios. A diferencia de todos los otros seres creados, y puede sonar paradójico lo que les voy a decir, Dios es absolutamente simple. Dios no es un ser complejo. Dios se caracteriza por su simplicidad. ¿Qué significa que Dios se caracteriza por su simplicidad? Significa que Dios es uno y es perfecto en todo lo que Él es. De tal manera que Dios es absolutamente soberano y Dios es absolutamente santo. Pero Dios también es absolutamente amor y Dios es absolutamente misericordioso y Dios es inmensamente proveedor, de tal manera que en Él no hay sombra de variación, porque Dios es absolutamente perfecto. De tal manera que cuando Dios actúa de manera soberana, actúa también de manera completamente amorosa. Cuando Dios ejerce su justicia, Él no renuncia a su misericordia. Cuando el Señor nos ama con misericordia, Él no abandona su justicia. Y esa es la razón por la que existe el Evangelio. El Evangelio nos demuestra que el Dios absolutamente justo diseñó un plan de redención en donde su justicia es satisfecha en Él mismo, en Jesucristo nuestro Salvador. Entonces Dios es absolutamente perfecto, es un Dios que reina, pero si ustedes notan las palabras que usa el salmista en este pasaje, él dice allí en la segunda parte del verso 1, estremezcanse los pueblos, estremezcanse los pueblos. De tal manera que la grandeza de la soberanía de Dios lo que produce en nosotros es un profundo temblor ante un Dios que es absolutamente otro, un Dios que sostiene el universo en la palma de su mano. Un Dios que ha decretado la creación de tal manera que nosotros nos sorprendemos de que en este mismo instante el pequeño planeta azul donde nosotros vivimos está girando alrededor del Sol a 110,000 kilómetros por hora. Pero todo eso ocurre en la palma de su mano. De tal manera que la única manera en que yo puedo responder ante esa grandeza es estremecerme, es temblar ante su grandeza. Luego dice, Él está sentado como rey sobre los querubines. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es que tiemble la tierra, que tiemble la tierra. De tal manera que estamos notando que la única respuesta intensa ante la presencia de Dios es el estremecimiento y el temblor. A veces nosotros queremos achicar a Dios y hacerlo más cercano y hacerlo más humano. Sin embargo, no podemos hacer eso con Dios porque estaríamos cambiando el mismísimo significado del Creador de los cielos y la tierra. La primera respuesta ante la santidad de Dios es el estremecimiento del alma. Es el temblor que ocurre en nuestro corazón de aquel que está sentado como rey sobre los querubines. De tal manera que estamos hablando de esa grandeza de nuestro Dios. En el verso 2 dice, el Señor es grande en Sión y exaltado sobre
todos los pueblos. De tal manera que cuando se nos habla de su grandeza, cuando se nos habla de qué significa que Dios, nuestro Dios es grande, está hablándonos de que Dios es grande en magnitud, que Dios es grande en intensidad, que Dios es grande en importancia, que Dios es grande en jerarquía. Nuestro Dios es incomparable, de tal manera que su grandeza sobrepasa mi entendimiento. Su grandeza tiene que ser revelada, porque no hay forma que como seres humanos pequeños, finitos y frágiles y encima pecadores podamos contemplar la grandeza de quién es nuestro Dios. La única respuesta que nosotros tenemos delante de Él es el temblor y el estremecimiento ante su grandeza, porque el Señor es grande en Sión y exaltado sobre todos los pueblos. De tal manera que estamos hablando de lo que significa la otredad de Dios. Y de eso yo quiero dedicar un par de minutos para que nosotros podamos captar este significado teológico que es muy importante para que nosotros podamos ver la trascendencia de nuestro Dios. La otredad de Dios se refiere a la trascendencia divina, a su santidad, a su singularidad absoluta, que distinguen a Dios de la creación como completamente diferente, como incomparable, como incomprensible para el ser humano. Este concepto enfatiza que Dios no es una criatura, no es una entidad física, sino que es supremo en poder y en esplendor. Y a menudo se describe, los teólogos no encontraron otra frase y otra palabra para poder reconocer quién es Dios, como un ser que es totalmente otro. Allí radica, esa es la perfección de Dios con respecto a su santidad. Lo primero que nosotros debemos reconocer con respecto a Dios es que Dios es santo en un sentido radical y único. No se trata de una cualidad adicional, sino de la realidad misma que define a Dios tal como Él es. Dios es completamente distinto a su creación. Él está apartado y está totalmente distinto al mundo caído. Dios no es objeto de conocimiento humano y escapa a la comprensión intelectual completa. Dios no tiene igual, no tiene rival, ni en poder ni en gloria. Dios no forma parte del universo físico, sino que es el creador que existe fuera de él y sostiene el universo, como ya lo he mencionado, en la palma de su mano. ¿Qué es lo que produce esta realidad? Esto hace que nosotros tengamos que responder de una sola manera a la santidad de Dios. El verso 3 dice: alaben tu nombre grande y temible. Alaben tu nombre porque tú eres grande y temible. Ahora, estos dos aspectos singulares de la santidad de Dios, su inmensa grandeza, nuevamente su magnitud, su intensidad, su importancia, su jerarquía, el hecho de que Dios es incomprensible, hace que la única forma en que yo pueda responder ante ese Dios santo es caer de rodillas ante su presencia. Yo no lo puedo rebajar, no lo puedo cambiar, no lo puedo alterar. Dios es superior a todos nosotros, de tal manera que la única respuesta que sale de mi boca es un acto de alabanza. Alaben tu nombre grande y temible, porque Él es.
Así no, así no. Ya ustedes están quedándose dormidos. Ya me di cuenta, ya esa es la primera prueba que yo estaba haciendo. Alaben tu nombre grande y temible. Él es santo. Santo en esa magnitud. En el hecho de que cuando ese Dios que se presenta delante de nosotros lo hace en toda su perfección. Lo hace en toda su grandeza, en toda su jerarquía, en toda su importancia, en toda su dignidad. Esa es la primera realidad con respecto a la santidad de Dios. Nuestro Dios es incomparable. Por eso es que Dios aborrece la idolatría, porque no hay nada que se pueda comparar con Él. No hay nada que se pueda comparar con Él. No hay imagen que nosotros podamos hacer, ni en nuestra mente, ni en nuestro corazón, ni con nuestras manos, que pueda reflejar la grandeza incomparable de nuestro Dios. De tal manera que esa es la primera característica de su santidad. Es justamente su otredad. Gracias, Señor, porque tú eres completamente distinto a todo lo que yo pueda imaginar. Y gracias, Señor, porque finalmente el universo entero está en la palma de tu mano. Esa es la primera manifestación de su santidad. Pero el salmista continúa y sigue hablando, y en el verso 4 y en el verso 5 nos manifiesta la segunda característica de la santidad de Dios. La primera es su otredad, que ya la definimos. La segunda tiene que ver con la grandeza moral de Dios. La grandeza moral de Dios. Dice: el poder del rey ama la justicia. Tú has establecido la equidad. Has hecho juicio y justicia en Jacob. Exalten al Señor nuestro Dios y póstrense ante el estrado de sus pies. Él es... Ya se estaban quedando dormidos de nuevo. ¿Qué lucha con ustedes? Estos conceptos, hermanos, son importantes para que nosotros podamos definir la grandeza de nuestro Dios. Porque nuestro Dios es incomprensible e incomparable. La primera respuesta ante Dios es temer, porque Él es temible por definición. Dios es temible por definición. Y ahora nos encontramos con una segunda característica que lo hace aún más temible, porque se acerca aún más de forma directa, en colisión directa con nuestra realidad. Dice el verso 4, el poder del rey ama la justicia. El poder del rey ama la justicia. Esta es una frase un poco intrincada, que es un poco difícil de poder traducir o de poder interpretar. El poder del rey ama la justicia. El Señor, en su poder incomparable, en su capacidad de hacer las cosas, tiene un afecto fundamental, no pragmático, sino por la justicia. El poder del rey ama la justicia. De tal manera que cuando nosotros nos encontramos con Dios, nos encontramos con un Dios que es capaz de hacerlo todo, pero por amor a la justicia. Es un Dios que es capaz de hacerlo todo, pero no va a quebrar su rectitud. El poder del rey ama la justicia. Tú has establecido la equidad. El Señor no hace acepción de personas en el juicio. Él ha establecido la equidad. Dios es en esencia un Dios justo. En su poder, Él no quebranta la justicia, Él la afirma. Esa es la razón de ser del Evangelio.
Esa es la razón de ser del Evangelio. El hecho de que la justicia de Dios tiene que ser satisfecha. La justicia de Dios es satisfecha en el amado, en nuestro Señor Jesucristo, quien cumple en Él la condena que recaía sobre nosotros mismos. El poder del Rey ama la justicia. Tú has establecido la equidad. Esto quiere decir que el Señor ha constituido la igualdad, que el Señor ha decidido que como parte de su ser esencial santo, esa decisión santa de ejecutar solamente aquello que no haga acepción en el juicio. Dice ahí, has hecho juicio y justicia en Jacob. Has hecho juicio y justicia en Jacob. Esta realidad es la realidad de un Dios que se mueve en un ambiente moral perfecto. Dios es un Dios que hace justicia y juicio de manera perfecta en medio de su pueblo. De tal manera que la santidad de Dios es central y el pecado humano debe ser tratado de una manera tal en que la expiación solamente pueda ser hecha en Cristo. Es ahí donde la gracia y la santidad no se oponen. La gracia se revela plenamente en el marco de la santidad de Dios. No podría haber gracia y misericordia si es que antes Dios no fuera absolutamente justo. El Dios que es absolutamente justo es absolutamente misericordioso también, pero sin quebrar su justicia. A veces nosotros tratamos de ser compasivos y en nuestra compasión quebrantamos la justicia. Decimos que queremos hacer algo bueno, pero el fin justifica los medios. En Dios no es así. Nuestro Dios es absolutamente justo y absolutamente misericordioso al mismo tiempo. Por eso es que nosotros encontramos en la Biblia dos términos que siempre van de la mano. Yo no sé si ustedes lo han notado y que luego aparecen como una característica sustancial de nuestro Señor Jesucristo, que son los términos misericordia y verdad. Ustedes han visto que en el Antiguo Testamento los términos misericordia y verdad aparecen siempre unidos. Y de alguna manera también se traduce misericordia y fidelidad, porque es, gracias, y abierta, para que no pelee. ¿Qué pasó? Sigo. Despierten. Misericordia y verdad, o misericordia y fidelidad. ¿Por qué estas dos características van de la mano? Porque en la medida en que Dios nos manifiesta su verdad, la verdad va a dar cuenta de la condición grave de nuestra realidad espiritual. Por eso es que la verdad tiene que ir acompañada de misericordia, porque la misericordia es la garantía de Dios de que en medio de esa verdad Él ha hecho y ha creado un plan para satisfacer su justicia y poder garantizar su verdad. Por eso es que cuando Jesucristo vino, el Hijo se encarna y vimos su gloria como del unigénito del Padre, repleto ¿de qué? De gracia y verdad. De tal manera que nosotros nos encontramos con la grandeza de un Dios insuperable, incomparable, y nos encontramos con la presencia de un Dios santo que está repleto de justicia,
que el poder del rey ama la justicia, un Dios que ha establecido la equidad, que ha hecho justicia y juicio en Jacob. ¿Cuál es nuestra respuesta? Nuevamente, la única respuesta que puede salir de nuestra alma es adoración. Exalten al Señor nuestro Dios y póstrense ante el estrado de sus pies. Exaltar a nuestro Dios es la respuesta ante su santidad. Muchas veces nosotros jugamos con el carácter moral de Dios y simplemente creemos que nuestra respuesta es simplemente la obediencia. Pero la obediencia es posterior a la adoración. Yo no puedo obedecer a un Dios delante de quien todavía no me he postrado en adoración. Un Dios delante de quien yo todavía no le he dicho: tú eres Señor y eres completamente justo y santo, y yo reconozco mi condición delante de ti. Exalten al Señor nuestro Dios y póstrense ante el estrado de sus pies, porque Él es santo. Hermanos, en los tiempos en que vivimos de tanto humanismo, nosotros despojamos a Dios de su carácter incomparable y santo y de su carácter moral absolutamente santo, tratando de acercarlo a la humanidad. Sin embargo, estas dos características que nosotros hemos visto son fundamentales para que nosotros podamos seguir a Dios, al verdadero Dios, para que nosotros podamos postrarnos delante del verdadero Señor. Porque hay una tercera cosa que aparece en este salmo, que es una cuestión fundamental, en donde ahora sí vamos a hablar de la relación del Dios Santo con sus hijos. Porque hasta este momento, estas dos características de Dios me alejan de Él. Por un lado, su otredad, lo incomparable de su grandeza. Por otro lado, el carácter de justicia de parte de Dios, y justicia perfecta, que lo único que hace es condenarme y alejarme de quién es Él. Pero el salmista, en tercer lugar, habla de la relación del Dios inmensamente santo con sus hijos. Y vamos a leer a partir del verso 6. Moisés y Aarón estaban entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre. Ellos clamaron al Señor, y Él les respondió. Les habló en la columna de nube. Guardaron sus testimonios y el estatuto que Él les dio. Hay algo maravilloso, hermanos, que nosotros debemos saber, que es el hecho de que ese Dios incomprensible, incomparable en magnitud, ese Dios perfectamente justo, está hoy en medio nuestro. Moisés y Aarón estaban entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre. Lo que hace el salmista es atraer a este Dios inmensamente santo y lo coloca en medio de su pueblo. Y nos habla de estos dos personajes fundamentales en la historia hebrea. Moisés y Aarón estaban entre sus sacerdotes, entre aquellos que se ponían de mediación entre Dios y el pueblo. Y luego aparece Samuel entre los que invocaron su nombre. Ahora, esto puede sonarnos muy fácil y muy real. Hay muchos en muchos lugares que dicen ser mediadores entre Dios y los hombres. Y en este caso se nos menciona a Moisés y a Aarón y se nos menciona a Samuel. Sin embargo, el milagro es otro. El milagro no es que estén estos personajes tratando de acercarse al Señor.
El milagro está en el hecho de que un Dios incomparable, infinitamente puro, absolutamente justo, haga lo que va a suceder a continuación. Miren la segunda parte del verso 6. Ellos clamaron al Señor. ¿Y qué pasó? Ya. Si no se ponen de rodillas en este momento, de verdad que los frijoles los dejaron dormidos. Porque dice que ellos clamaron al Señor y Dios respondió. El Dios completamente otro, el Dios absolutamente justo, escuchó a sus siervos humanos. Él les respondió. ¿Y desde dónde les habló? Desde la enormidad de su santidad, porque dice, les habló en la columna de nube. Y ellos ¿qué hicieron? Guardaron sus testimonios y el estatuto que Él les dio. Hermanos, el hecho de que nos podamos parar aquí y hablar en el nombre del Señor es un milagro. Porque yo en este momento debería ser consumido al polvo, porque yo no merezco estar parado en este lugar. Ninguno de nosotros merece estar en este lugar adorando al Dios 3 veces santo. No lo demos por sentado. Eso es absolutamente la gracia de Dios que nos permite acercarnos a su trono y elevar delante de Él palabras que le adoren y le reconozcan en toda su grandeza. No lo den por sentado. No lo demos por sentado. Porque cada vez que cruzamos del templo, cada vez que cerramos nuestros ojos para ponernos en el altar de Dios, ocurre un acto de misericordia de nuestro Dios que nos permite estar delante de Él. Cada vez que nosotros elevamos una oración, hay un medio de gracia de parte de Dios que nos permite en el nombre de Jesús poder ser escuchados por Él. Porque su santidad es incomparable. Su justicia es perfecta. Nosotros deberíamos ser consumidos ante la grandeza de su presencia. Por eso es que el salmista se confiesa delante de Dios y en el verso 8 dice: oh Señor, Dios nuestro, tú le respondiste. ¿Se dan cuenta? Porque no solamente lo dice antes, sino dice, y Él le respondió. Sino que Él se da cuenta y entra en un estado de shock. Y le dice en el verso 8, oh Señor, Dios nuestro, tú le respondiste. ¡Wow! Tú le respondiste. O sea, y Él le respondió, no, oh Señor, que acabo de decir que el Dios incomparable, el creador del cielo y la tierra, aquel que sostiene el universo con las palabras de su poder, le respondió a seres humanos finitos y pecadores. Así es como se acerca el Dios Santo a cada uno de nosotros. Eso es algo que no podemos perder de vista. Es algo que no podemos simplemente aceptar. Oh Señor, Dios nuestro, tú le respondiste. Y aquí viene la gran respuesta, hermanos, para que lo subrayen. Lo que la tienen electrónica no la van a poder subrayar. El beneficio es para lo que la tenemos física. Miren lo que dice. Fuiste para ellos un Dios perdonador. Fuiste para ellos un Dios perdonador, pero también vengador de sus malas obras. Fuiste para ellos un Dios perdonador, pero también vengador de sus malas obras. Hermanos, y allí es donde nosotros nos encontramos con que la pureza y la grandeza incomparable de nuestro Dios, de un Dios infinitamente justo, que usa su poder para hacer justicia, que ha establecido la equidad, es un Dios que nos perdona. Es un Dios en donde nuestra primera relación con Él es una relación de perdón en nuestro Señor Jesucristo. Y eso es la razón por la que nosotros no dejamos de predicar el Evangelio. Fuiste para ellos un Dios perdonador,
pero también vengador de sus malas obras. O sea que Dios no pierde su carácter santo. Y aunque suena fuerte la palabra vengador, en realidad la idea de vengador es que el Señor asume para sí mismo el reclamo de la justicia. Y el reclamo de la justicia de Dios se cumple ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Dios es un Dios vengador que cubre con la sangre de Jesucristo aquello que a nosotros se nos demanda. Esa es la realidad de un Dios que es 3 veces santo. Por eso es que yo quiero decirles algo que es fundamental y que yo quiero que lo podamos ver con otro pasaje de la Escritura. Permítanme, a mí siempre me gusta quedarme en un solo texto para que nosotros podamos verlo de una manera profunda. Pero por un instante, vayamos a Isaías, el capítulo 57. Isaías, el capítulo 57. El verso 15. Isaías 57, 15 dice: porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Porque no estaré en pleito para siempre, ni estaré siempre enojado, pues el espíritu desfallecería ante mí. Así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para traer a la vida, porque ese es el significado de vivificar, para traer a la vida el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. De tal manera, hermanos, que esa es la realidad con la cual nosotros nos presentamos delante de un Dios santo. Lo hacemos reconociendo la inmensidad de su grandeza y lo enorme de su justicia. Y no dejamos de sorprendernos de que Dios nos responda, porque Él es un Dios perdonador. Por eso, para terminar muy brevemente, nosotros tenemos 3 grandes encuentros de hombres con la santidad de Dios. Moisés tenía 40 años en el desierto de una vida frustrada, por decirlo de alguna manera. Un hombre que lo había perdido todo y ni siquiera en 40 años había podido recuperar su propia independencia. Él cuidaba las ovejas de su suegro. Pero él tuvo un encuentro con la santidad de Dios, no porque él la buscara, sino porque el Señor se presentó delante de él. Y ante la santidad de Dios, Dios le dijo: sácate el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Y ante ese hecho, Dios lo encomienda para la tarea que todos nosotros conocemos de él. Isaías, sacerdote, cuando tiene la visión de la santidad celestial, en donde los ángeles declaran que Dios es santo, 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 lo que hace Isaías es reconocer su propio pecado, reconocer que era un hombre de labios inmundos que habitaba en medio de un pueblo de labios inmundos. Pero el Señor resuelve su pecado y lo envía. ¿A quién enviaré y quién irá en mi nombre? Heme aquí, envíame a mí. Y el tercer hombre que encontramos en medio de esa realidad es el apóstol Pedro. Ya no es un hombre fracasado como Moisés, no es un sacerdote como Isaías, ahora es un simple pescador, al cual el Señor le ordena simplemente que tire las redes
al otro lado, y Pedro obedece conforme al mandato de Dios. Y ante la grandeza de la respuesta del milagro divino de la multiplicación de esos peces, es que Pedro le dice: Señor, aléjate de mí, porque soy pecador. Pero el Señor le dice que a partir de ese momento él va a ser, ¿qué? Pescador de hombres. Hermanos, la santidad de Dios no nos aleja de Él. La santidad de Dios ha hecho que Él haya establecido los medios para que podamos acercarnos a Él. El Señor no quebranta su santidad. El Señor no quebranta su justicia. Pero lo que el Señor sí hace es establecer el medio posible para que su santidad y su justicia no se quebranten y nosotros podamos ser justificados por la fe, por medio de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso es que a Él lo celebramos, por eso es que al Señor adoramos. Y por eso termino con el verso 9 del Salmo 99. Exalten al Señor nuestro Dios, póstrense ante su santo monte, porque santo es el Señor nuestro Dios. La respuesta absoluta ante la santidad de Dios es nuestra adoración. Adoremos a nuestro Dios, exaltemos su nombre, porque Él es. Dios les bendiga, mis hermanos.